Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Una estrategia para fortalecer el apoyo a los sobrevivientes del conflicto armado reubicados o retornados estará implementando la Unidad para las Víctimas antes de finalizar el presente año. La Unidad para las Víctimas desarrollará acciones para mejorar las condiciones de vida de familias y comunidades que han retornado a los sitios de los que habían sido desplazados o que se han reubicado en otros lugares. La entidad fortalecerá en lo que queda del 2019 las unidades de negocio de 2.500 familias retornadas o reubicadas para que puedan generar más ingresos. Esto será una inversión de más de 20.000 millones de pesos. Lo que podemos evidenciar es que será un aumento de más del 300% de la inversión en vigencias anteriores. La unidad también impactará en esta vigencia a otras comunidades retornadas o reubicadas mediante la construcción de infraestructura social y comunitaria, la dotación de equipos tecnológicos o de salud, entre otros proyectos. Implementaremos más de 400 proyectos en más de 100 municipios. De esos 81 municipios son PEDED, aquellos que fueron más golpeados por la violencia en Colombia. Durante 7 días, la Unidad para las Víctimas atendió a más de 850 sobrevivientes del conflicto armado en Ecuador. Estas víctimas del conflicto recibieron atención personalizada y orientación sobre la Ley 1448. También nos contaron algunas historias sobre la atención en este país. Yo siento y he visto que había un avance muy positivo en cuanto al tema de las víctimas del conflicto armado. Ella es Edilma Gómez, uno de los más de 7.000 colombianos víctimas del conflicto armado que viven en Ecuador. A pesar de lo que ha tenido que vivir junto a su familia, nos contó cómo ha sido un ejemplo de resiliencia. Yo desde ese marco que te estoy contando, la resiliencia, hago manualidades, todo el tema de bisutería, hago collares, aretes, pulseras. Claudia Bermúdez es otra colombiana víctima del conflicto que ha demostrado que no existen barreras para alcanzar sus sueños y sus metas. Aquí hay también entidades que ayudan mucho a los desplazados colombianos y pues aquí estoy en la lucha. Los colombianos en Ecuador pudieron acceder a la toma de declaración, la documentación de indemnización, novedades de registro de víctimas, orientación sobre retorno a Colombia y orientación en general sobre las medidas que ofrece la Ley 1448 en Ecuador. En una jornada de indemnizaciones realizada en la ciudad de Cúcuta conocimos la historia del sobreviviente del conflicto armado Bernardo Jiménez, un hombre que hace algunos años había salido al vecino país huyendo del conflicto, pero hoy regresa buscando nuevas oportunidades. A sus 62 años, Bernardo Jiménez Rojas ha cruzado la frontera colombo-venezolana en 2 oportunidades para proteger su vida y la de su familia. Yo vengo desplazado del departamento del Meta, de Villavicencio. El problema sucedió en el 2002. Y salí con una carta que me dieron en la Fiscalía General de la Nación en Villavicencio de antiterrorismo. Salí para Venezuela. Pero la crisis política, económica y social que afecta a Venezuela repercutió en su condición de exiliado y tuvo que volver a Colombia para reiniciar su vida por segunda vez. En Venezuela pues también hubieron muchos problemas y llegamos sin nada otra vez a Cúcuta ni nada de eso. Entonces para mí es una satisfacción y una alegría recibir esta parte de la indemnización hoy. En lo corrido del año en Cúcuta, la Unidad para las Víctimas ha entregado más de 3.500 millones de pesos a cerca de 700 sobrevivientes, entre ellos varios retornados de Venezuela. Amparo Usato hace parte de un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado que buscan a sus familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia. Conozcamos su historia. Desde hace 16 años, Amparo Usato espera recibir algún tipo de información sobre el paradero de su hija Zuli Camelo Usato, desaparecida en Charras, caserío del Guaviare. Este dolor de madres de desaparición forzada es un dolor muy grande, porque hay mucha desintegración familiar. Amparo hace parte de la Mesa de Víctimas de Villavicencio y el Meta, y también conforma el grupo teatral Las Corocoras Tejiendo Memoria, cuya historia busca sensibilizar a las personas sobre el drama de las familias de víctimas de desapariciones forzadas. Queremos sensibilizar la sociedad y a todo el que no entiende este dolor y se den cuenta que la desaparición forzada sí existe. El cierre del conversatorio La búsqueda es conmigo fue el escenario para ver a Amparo y a otras madres en escena. Que nuestros hijos, que nos los entreguen para darle una cristiana sepultura. En desarrollo del taller Construyendo País realizado en la ciudad de Medellín, el presidente Iván Duque Márquez hizo referencia a la posible prórroga de la ley de víctimas. Esto si los tiempos para la reparación no son suficientes para cumplirle a los sobrevivientes del conflicto armado.
El clamor de las víctimas del conflicto armado tuvo respuesta durante el taller Construyendo País en Medellín, donde el presidente Iván Duque afirmó que la postura del gobierno es avanzar en la reparación y, si es necesario, considerar una posible ampliación de la ley de víctimas. Nosotros como gobierno tenemos que ser claros en que si las fechas no se están dando para ejercer la reparación, tendremos que considerar esa prórroga, pero sobre la base de que no se queden atrás ninguna de las víctimas esperando su reparación. En ese sentido, la Unidad para las Víctimas trabaja en un balance para definir la viabilidad de esta posible prolongación. Desde la Unidad para las Víctimas venimos cumpliendo el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo frente a realizar un balance de cara a prorrogar la ley con una actualización y una renovación que permita cumplirle a todas las víctimas en sus componentes de asistencia y reparación. La Unidad para las Víctimas exaltó el trabajo de los municipios y departamentos que contribuyeron durante el 2018 en garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado en sus territorios. Desde la subdirección de la Unidad para las Víctimas resaltan la labor realizada en las entidades territoriales por la política pública de víctimas. Realmente es satisfactorio poder entregar esas certificaciones con una calificación ejemplar a ustedes que han participado activamente de la implementación de esta política, demostrando que esto no es una labor del gobierno, sino también es una labor de los departamentos y de los municipios. Un total de 268 entidades territoriales entre departamentos, municipios y distritos serán exaltados por la Unidad para las Víctimas por su aporte a los derechos de las víctimas en las regiones. Han aportado durante la vigencia de 2018 al goce efectivo de derechos de las víctimas. Hemos iniciado unos ejercicios de reconocimiento en el departamento del Valle, en los municipios de la Dirección Territorial Magdalena Medio, Caquetá y Huila, así como en el departamento del Chocó y en el resto de departamentos del país. La Unidad para las Víctimas continuará esta semana, que se inicia con el reconocimiento de las demás entidades territoriales exaltadas. Con la participación de la comunidad indígena de San Lorenzo en Río Sucio Caldas, se logró avanzar en un proceso de consulta previa que permitirá adelantar el proceso de reparación colectiva de esta comunidad. Durante las asambleas para el desarrollo de las consultas previas llevadas a cabo en los territorios ancestrales del departamento de Caldas, se logró avanzar en la articulación del proceso de reparación colectiva a la comunidad del resguardo indígena San Lorenzo. Es un hecho histórico donde nosotros estamos apostando a la paz. Mediante el proceso de consulta previa, el Estado se compromete a cumplir con un ejercicio libre, previo e informado para lograr los principios de buena fe, participación y diálogo intercultural, preservando al máximo las decisiones de la población indígena. Pudimos concretar los cronogramas de trabajo para la concertación de las medidas en el plan de reparación colectiva. Dentro de la formulación del plan de reparación colectiva, la Unidad para las Víctimas busca cumplirle a la comunidad en las medidas de reparación, satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición. La prórroga de la Ley de Víctimas y los decretos de tierras de los pueblos indígenas fueron algunos de los temas abordados durante el encuentro con comunidades indígenas realizado en Bogotá. Prorrogar la Ley de Víctimas y los decretos sobre derechos territoriales de los indígenas pidió la magistrada de la JEP, Ana Manuela Ochoa, durante un conversatorio liderado por la Unidad para las Víctimas en la Maloca del Jardín Botánico en Bogotá. Hay que fortalecer algunos mecanismos institucionales. Es muy importante, por ejemplo, la continuidad de la Ley 1448, del Decreto Ley 4633 de 2011. Hay que articular de verdad este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, articularlo como una gran institución. La directora de Asuntos Étnicos de la entidad, Luz Patricia Correa, destacó los logros alcanzados durante esta jornada con los pueblos indígenas colombianos. Todo lo que implica armonizarnos para poder avanzar en todos los temas de reparación colectiva, como nos lo proponen hoy estas personas que nos acompañan, indígenas, en esta reflexión. Hasta aquí el informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.